Les pido que nos relajemos y necesito que estén muy bien relajados porque ocurrió lo impensable. No está el OneDrive funcionando, no hay Wi-Fi acá, así que la prédica estaba ahí. Así que lo vamos a hacer a la antigua nomás, ¿ya? Pero sí apoyados con el PowerPoint acá. Gracias, Esteban, por estar con nosotros y tu familia. Atrás, la señora Carmen también, que nos acompañó a la escuela Petrohue. Está Antonieta, Isidora aquí con nosotros. Está mi cuñada, Adela. Así que habemos varios aquí invitados también, así que por si acaso no les he saludado, estamos aquí. Bueno, ¿por qué puse Jesús prácticamente como para iniciar esta prédica? Porque en realidad, hermanos, yo les he dicho, a ver, hay que prender esta cosa primero. Ahí sí. Tampoco. Ahí está. Jesús es único. No hay ningún otro personaje en la Biblia al cual tenga alguna comparación con la persona de Jesucristo. Por eso hablamos de que Él es único. La Biblia también dice el unigénito Hijo de Dios. No hay comparación. El Antiguo Testamento hablando de Dios, ¿y a quién me compararéis? O sea, no hay ni siquiera ninguna referencia en la cual nosotros podamos decir, oye, este se parece a. No, no lo hay. Por eso Jesucristo es único. Pero aquí hay dos personajes que una vez hablando con mi señora me preguntó, ¿y cuáles son tus personajes favoritos, preferidos de la Biblia? Y yo le dije, bueno, para mí es José y Daniel. ¿Y por qué? Prácticamente estos dos personajes. Bueno, de acuerdo a mi temperamento o como yo soy, estos personajes son especiales en el sentido de que son intachables. Tú ves en la historia que hemos estado llevando a cabo durante todo este tiempo hasta el capítulo 38, los personajes que hemos ido viendo. La palabra de Dios nunca esconde prácticamente los errores, las dificultades, los problemas que ellos prácticamente tuvieron, pero con estos dos tipos, si nosotros leemos la historia de ellos, de su vida, no hay absolutamente nada en lo cual nosotros podemos reprocharle algo o que la Biblia les reproche algo. Son, para mí, perfectos, ¿ya? Pero ninguno se compara a la persona de Jesús, porque Él es único, ¿ya? Humanamente hablando. Ahora, estamos en el libro de Génesis. Ese es lo que significa Génesis en hebreo, que significa prácticamente las primeras palabras donde comienza el libro. ¿Cómo comienza Génesis? En el principio, y eso significa Bereshit. Y ese es el nombre que le daban antiguamente los hebreos. Y estamos en el libro de Génesis y estamos viendo ahora prácticamente la descendencia de Jacob. Jacob con sus dos esposas, Lea y Raquel, y sus dos siervas, con las cuales tuvieron 12 hijos. De estos 12 hijos hay uno muy especial en el caso de Raquel, que es José. Y ese es el personaje que nosotros vamos a tratar hoy día en Génesis capítulo 39. Pero si vemos un poco la historia de la vida de José, vemos que él era un engañador, era un suplantador, era una persona astuta, era una persona ambiciosa, o sea, paternidad múltiple, 4 mujeres, imagínate la referencia que tenían sus hijos acerca de su padre. Pero en este caso, dentro de ellos está José. O sea, ¿qué ejemplo pudo haber tenido José de su papá? Pero lamentablemente la vida de Jacob no se queda ahí porque después tiene una transformación, ya cuando él está con el Señor. Entonces, vemos en todo este relato personas imperfectas, pero aún así pueden ser usadas por Dios para cumplir un propósito divino. Y hermanos, si no hay otro tipo de personas, todos estamos ahí. Dios aún así, con nuestras imperfecciones, nos puede utilizar para la obra y el trabajo en el cual Él está realizando y Él está haciendo. Así que, imagínate, no nos sintamos de alguna forma muchas veces, no, es que, ¿qué voy a poder yo aportar? No, no te preocupes, sí podemos. Si en realidad tenemos la disposición de ponernos al servicio del Señor. Y ahí estamos hoy en día, Génesis 39, José en la casa de Potifar. Génesis 40, José interpreta sueños en prisión. Y Génesis 41, José interpreta el sueño de Faraón y llega al poder. Todo tiene una correlación, una cosa lleva a la otra.
Y en Génesis 39, José, estando en la casa de este oficial del ejército de Faraón, vamos a ver algo impresionante en la vida de este personaje. Una integridad, hermanos, en cuanto a todo lo que le ocurrió en su vida. Y si hablamos de integridad, podríamos hablar intachable, perfección, rectitud, moralidad, honestidad, modelo de buenas obras. O sea, es un patrón, hermano, aquí prácticamente. Y ese era José, una fidelidad, una confiabilidad, una firmeza, algo totalmente incondicional. Imagínate, este jovencito, ¿cuántos años tenía José cuando llegó a la casa de Potifar? Vendido como un esclavo. Ustedes lo saben. 17 años. Imagínate, 17 años tenía José cuando llegó a esta casa. O sea, que si nosotros volvemos hacia atrás y vemos la vida la vida de su padre, podríamos decir, oye, algo bueno hizo Jacob en José para enseñarle las cosas de Dios, para que él pueda a los 17 años tener integridad y fidelidad. ¿Y cómo lo demostró? Bueno, vamos a ir al texto. El versículo 39:2 en su Biblia dice, voy a leer primero, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Esto es algo muy importante, hermanos. Aún a pesar de que fue vendido por sus hermanos, comprado como un esclavo, para ir a esta casa de este hombre para servir, la Biblia dice que aún así, a pesar de todas sus circunstancias, Jehová estaba con José. Interesante, ¿no? Es muy importante esto, hermano. Potifar reconoce la relación especial de José con Dios, porque él lo pone a su servicio. Y ver que este chico es de alguna forma responsable con las funciones que este hombre le daba. Y Potifar se da cuenta de eso. La presencia de Dios en José causa bendición a Potifar. Ustedes ven ahí que Potifar, cuando lo ve de que este chico es realmente responsable en todas sus labores, lo eleva al cargo de mayordomo y le deja a cargo prácticamente de toda la casa. De la única sola cosa que lo restringe es de la comida. No, la comida me voy a encargar yo, dijo Potifar, pero del resto de la administración del hogar lo vas a ver tú. Y tú vas a ser el responsable de todo esto. Y Potifar, ¿por qué hizo eso? Porque vio que Jehová estaba con él y por medio de José, la casa de Potifar empezó a surgir, empezó a ser bendecida. Y no solamente la Biblia dice que su casa, sino que también en el campo. Así que imagínate lo que puede causar el efecto de una sola persona con integridad y con fidelidad cuando Dios está con él. ¿Te das cuenta? ¿Cómo nosotros podemos ser de bendición al resto que está en medio nuestro, no solamente en nuestro hogar, sino que a través de la comunidad o en el lugar donde nosotros trabajamos? Pero hay una condición. ¿Somos íntegros? ¿Somos fieles? ¿Jehová está con nosotros? Y esto Potifar era un hombre astuto, era un oficial, seguramente pertenecía al grupo, a la CIA del faraón de alguna forma, que él sabía identificar. Y José prosperó porque Jehová estaba con él y toda su casa y todas sus pertenencias, incluso las cosas que estaban en el campo. Lamentablemente llega algo. Siempre va a llegar algo, hermanos. Cuando nosotros lo estamos haciendo bien, de alguna forma llega el momento de la prueba. Para ver en realidad dónde nosotros estamos parados. Si realmente somos lo que decimos ser o realmente no. ¿Ya? Y aquí llega la invitación de la esposa de Potifar. La Biblia dice que la esposa le echó el ojo a José. La Biblia dice que este tipo era muy hermoso, ¿ya? Tenía buena pinta, buen rostro facial. Seguramente lo sacó de su madre Raquel, porque Raquel, ¿se acuerdan que era una mujer hermosa? Posiblemente de ahí lo sacó también. Y la mujer de Potifar le echa el ojo a este José. ¿Y cuál era la intención, hermanos? La intención era esta, mira. El lenguaje usado aquí cuando habla la Biblia es directo y en forma de orden, porque la mujer llega, se agarra a José y le dice,
duerme conmigo. ¿Era una orden o no? No era así un coqueteo suave. No, ella era la esposa, la ama de la casa prácticamente, y le da esta orden a José: duerme conmigo. ¡Uf! José está en una condición desfavorable, ¿no? Había sido vendido por sus hermanos, esclavo, y ahora estaba sirviendo en la casa de un egipcio. Desventajas totales. Y aquí más encima llega la esposa, le echa el ojo y le dice: duerme conmigo. La diferencia, hermano, aquí de posición social, porque había una diferencia, ¿no? Claro que sí, ella era la esposa del jefe de la guardia del faraón y José prácticamente un esclavo. Había una diferencia social prácticamente enorme. Eso es algo impensable, hermanos, de que una mujer de alta alcurnia, pongámoslo así, quiera meterse con alguien que es de un esclavo prácticamente. Socialmente, socialmente no. Pero esa fue su situación, una tentación. Ahora, ¿José se pudo haber aprovechado de la situación? Claro que sí, claro que sí. Oh, oye, yo soy un esclavo aquí en un país totalmente ajeno, distinto al mío. La mujer del amo me está insinuando, yo puedo aprovecharme de esta situación. Total, puedo quizás hacerla mi aliada en esta situación, para que yo seguramente tenga mayores ventajas y cosas así por el estilo. Pero ¿qué ventaja más iba a poder obtener si ya el capitán de la guardia le había dado todo? Pero no fue así, hermanos. No fue así la condición de la vida de José. Él mostró prácticamente integridad. ¿Por qué? Cuando la mujer le da esta orden y le insinúa para que se acueste con ella, José recordó sus responsabilidades. ¿Cuáles fueron esas responsabilidades? Aquí la Biblia dice: he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Oye, yo tengo una responsabilidad. Tu esposo a mí me dejó a cargo de todo. Imagínate, hay una sola cosa que me ha reservado. Era la comida. Y también otra cosa muy importante, hermano, José le recordó quién era ella. Porque aquí en la Escritura lo dice. ¿Quién era ella? Tú eres su mujer. Yo no voy a hacer eso. ¿Qué edad tienes tú, Lucas? 17. Imaginémonos a José de la edad de este chico, siendo tentado por una mujer ya mayor, insinuándole que se acueste con ella. Y él, a esa edad, tenía toda esa responsabilidad, imagínate. Toda esa responsabilidad. Y Dios estaba con él y lo bendecía, y todo lo que Potifar tenía también. Pero aquí llega este momento, hermano, crucial en la vida de José. Y él reconoce primeramente su responsabilidad que tenía de parte del capitán de la guardia, y también le la recuerda a ella: oye, tú eres su mujer, no eres mi mujer. Interesante, ¿no? ¿Hay integridad aquí? Hermano, a nosotros nos deja pequeñito, nos deja así. Prácticamente por eso José, para mí, uno de los personajes más perfectos, junto con Daniel. Otra cosa más. José llamó a esta circunstancia por lo que era. Si ustedes siguen el texto ahí, ¿cómo lo llamó José esta situación? Él dijo: ¿cómo pues haría yo esta gran maldad? Era algo malo, hermanos. Para un jovencito, tener esa conciencia del pecado, de que esto que le estaba ofreciendo esta mujer es de gran maldad. Socialmente es de gran maldad, porque la diferencia social entre él y ella, claro, aún así no se condice, pero José tiene muy bien clara la circunstancia. Es una gran maldad, socialmente hablando, pero teológicamente hablando, hermano, aquí está la razón más principal por la cual él se niega. Él dice: esto es un pecado contra Dios. Ahí está la mayor justificación que él tenía para no ceder a esta tentación. Aparte de que el pecado era malo en sí, pero pecar contra Dios era peor. Entonces, ¿se dan cuenta la convicción que tenía José, este jovencito de solamente 17 años? ¿Cómo te la ves tú ahí en esta situación, hermano? Porque nosotros tenemos que meternos en el relato y ponernos ahí como el personaje también.
¿cómo actuaríamos nosotros en estas circunstancias? ¿Cederíamos o nos mantendríamos firmes cuando la tentación llega? Y esos son los momentos cruciales, hermano, que van a ocurrir en nuestra vida. Y yo sé que ya han ocurrido. Algunos hemos fallado. Otros, ojalá, hayamos pasado invicto. Pero siempre la tentación está a la puerta. Como dice, el pecado está a la puerta, le dijo Dios a Caín. Está golpeando, siempre va a estar ahí. Y tú tienes que dominar eso. Esto lo dijo Spurgeon, me gustó bastante, por eso lo puse. Dice, cuando yo consideraba a Dios como tirano, pensé que pecar era poco. Claro, algunos tienen un concepto de Dios bien vago, bien personal, particular, y cuando lo tenemos de esa forma y no de acuerdo a la palabra de Dios, entonces podemos hacer como nosotros queremos nomás. Por eso él dijo, cuando yo consideraba a Dios como tirano, pensé que pecar era poco. Pero cuando sabía que era mi Padre, luego me lamentaba. Cuando pensaba que Dios era difícil, me resultó fácil pecar. Pero cuando supe que Dios era tan bueno, tan lleno de compasión, me golpeé el pecho al pensar que me había rebelado contra aquel que me amaba tanto y solo buscaba mi bien. Entonces yo te pregunto a ti hoy día, hermano, ¿qué concepto tú tienes de Dios? Hay muchas religiones y todos hablan de Dios, pero no es el Dios de la Biblia en muchos casos. Acordémonos siempre que nosotros no estamos predicando de religiones, estamos predicando la palabra de Dios. Y ojalá de este púlpito siempre salga la palabra de Dios, del Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. Porque todos mencionan a Dios y todos mencionan a Jesús, pero no todos es el mismo Dios o no para todos es el mismo Jesús. Entonces José tenía muy claro, hermano, en cuanto se enfrentó a la tentación, de cómo responder. Imagínate, eso me llama la atención, un joven de 17 años respondiendo y teniendo claras este tipo de convicciones. La hostilidad, hoy día, hermano, prácticamente el pecado nosotros le colocamos otros nombres, ¿cierto? Hay una palabra que se llama eufemismos y tratamos de disfrazar las cosas con otras palabras que no suenen tan duras, tan pesadas, no que ofendan a los demás. Pero hoy día la hostilidad y el temperamento, para nosotros dicen, es una autoexpresión. Tengo derecho, esa es mi libertad, lo puedo hacer. El orgullo es autoestima, po. No me venga a mí aquí a aplacar, pues si yo tengo derecho a esto. La gula es la buena vida. La codicia es tratar de salir adelante. La perversión es un estilo de vida alternativo. El adulterio es un grito de ayuda por un mal matrimonio. O sea, nosotros podemos disfrazar el pecado como queramos, pero al final de cuentas el pecado es pecado. Y José lo tenía muy claro. Es un gran mal. Y más encima, si lo hago, sería pecar contra Dios. O sea, Pero a causa de todo esto, hermano, a causa de toda esta situación, aún así, nosotros escuchamos el relato, ojalá que sí. La mujer de alguna forma, de alguna manera, encontró la forma de que no haya nadie en casa cuando él se presentó. Y ahí lo asió, dice el relato, y otra vez le dijo, duerme conmigo, otra orden. Y él simplemente se arrancó y huyó. ¿Y qué quedó en su mano de la mujer? Quedó su ropa. No significa que José quedó desnudo, sino que la parte externa nomás, y huyó. Y en realidad eso es lo que deberíamos de hacer en cada caso cuando nosotros nos enfrentamos a ciertas tentaciones. Huir, arrancar. ¿Ya? Esa es la salida, esa es la puerta para poder salir victorioso. Y a pesar de su fidelidad a Dios, hermano, a pesar de su lealtad a su amo, a Potifar, y su diligencia en el trabajo, y aún así cayó en la cárcel por la calumnia que la mujer había levantado en contra de él. Imagínate, la situación era peligrosa, ¿no? Porque la mujer, cuando llegó su esposo, el capitán de la guardia, Potifar, le contó la historia y más encima tenía una evidencia de una ropa de él en sus manos. Más encima ella dijo que ella gritó
y los demás vinieron y ella tenía esa evidencia. Entonces la situación para José era muy peligrosa. En ese tiempo, hermanos, cuando la vida humana prácticamente no valía absolutamente nada, este chico estaba en peligro de muerte, de ser ejecutado prácticamente. De alguna forma, no sé, el relato no lo dice, pero Potifar no lo mata, sino que lo manda a la cárcel del faraón. Ahí estaban todos los presos políticos, ¿ya? Pero de alguna forma, otra vez, ahí está. Y a pesar de todo esto, hermanos, eso nos hace pensar a nosotros. Hoy, yo he escuchado a algunas personas decir, no sé, por ejemplo, cuando murió mi papá, mi hermano se quejó y se quejó contra Dios. ¿Por qué mi papá tuvo que sufrir y morir de esa forma? Si mi papá siempre fue fiel a Dios, tenía lealtad, era diligente en el trabajo, ¿por qué? Entonces nosotros muchas veces tenemos vidas amargadas y pensamos que las circunstancias de la vida deberían ser mejores y realmente somos hijos de Dios. No estamos exentos de todo esto, hermanos. Acuérdense que Dios siempre está trabajando, Dios siempre está obrando de alguna forma, aunque tú no lo veas, no lo sientas, pero de alguna forma Él trabaja. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Eso era algo impensado para los griegos y los romanos, porque los dioses se supone que no trabajan, pues ellos, sus súbditos son los que trabajan. Pero Jesús dijo, no, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y hasta el día de hoy está trabajando. Y nosotros vemos en la historia del Génesis, hermano, cómo Dios, a través de ciertos personajes, va llevando a cabo un plan. Un plan que va a tener su culminación. Y más adelante eso lo vamos a ver. Pero lamentable para José, ¿o no? Pobre chico. A pesar de toda su integridad, a pesar de toda su fidelidad, en la cárcel. Pero la Biblia otra vez dice, aún así, en esa condición, dice, más Jehová estaba con José. A pesar de toda su calamidad, Dios seguía estando con él. Entonces, hermanos, en algún momento cuando tú te sientas que estás ahí en el piso, acuérdate de la vida de José. Y que ojalá tengas conciencia de que Jehová está contigo, aún a pesar de todas esas circunstancias. Como conclusión de esta parte, hermanos, del capítulo 39, podemos decir que José nos enseña que la integridad no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Sigamos adelante, íntegros, fieles. Las circunstancias van y vienen, pero sigamos adelante. Vamos a la otra parte. José ya ahora está en la cárcel. ¿Y qué pasa? Estando en la cárcel, otra vez, de alguna forma, este chico, después de haberle pasado todas estas cosas, él no se amurra, no empieza a pensar en lo injusto que es la vida. No, hermanos, él empezó a ser diligente de nuevo, aún estando ahí en la cárcel. Y el carcelero, otra vez, se fija en José. Y el relato bíblico dice ya en el capítulo 40, de que le da toda la administración de la cárcel. ¿Otra vez? ¿Por qué? Porque él era diligente en todo lo que hacía. Eso nos enseña a nosotros también. Cuando pasamos por problemas de dificultades, ¿qué hacemos? ¿Tiramos la toalla o no? No, ya no más, no. Renuncio. Pero José no se sentó así a llorar sus penurias y todo ese tipo de cosas, sino que él también, estando en esa condición, y ahora la condición era peor, ¿o no? Antes estaba en una casa, por lo menos, y tenía todo a su cargo, y ahora está en una cárcel. ¿Y ustedes se imaginan cómo serían las cárceles en esos tiempos? No muy agradable que digamos, pero aún así él cumplió con todas sus responsabilidades. Y el carcelero lo vio y le dio toda la administración. El carcelero tampoco después decía, no tenía nada que preocuparse porque todo estaba a cargo de José y él hacía que todo funcione. Y aún así, en esa condición, él se encuentra con dos personajes ahí. El copero y un panadero. Estos tipos habían conspirado contra el faraón y fueron encontrados culpables y los tiraron a la cárcel. Y ahí están ellos, esperando prácticamente una sentencia.
de parte del faraón. Pero estos tipos tienen unos sueños. El copero soñó que veía una vid con unos ramas y unas uvas donde él las exprimía, las colocaba en la copa del faraón y le servía al faraón. Pero estas ramas eran 3. El panadero soñó también algo relacionado con su oficio, unas canastas, una se elevaba encima de la otra y prácticamente venían unos pájaros y comían de lo que estaba en esa canasta. Eran 3 canastas también. Entonces, quedaron un poco preocupados por el sueño que habían tenido. Y miren cuál es la actitud de José. José vino a ellos por la mañana y los miró. Y aquí que estaban tristes. Porque el sueño los tenía un poco medio complicado a estos tipos. ¿Qué significará todo esto? Y él les pregunta, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Hermano, otra vez esto nos llama la atención. José, estando en una condición ahí en la cárcel, no está preocupado por sí mismo, no es egocéntrico como nosotros somos. Más bien él está preocupado por las necesidades de los demás. Y estos simplemente eran presos. Pero él viene a ellos y les ve el rostro y ve que están tristes. Esa es una enseñanza para nosotros también. Muchas veces nosotros estamos más preocupados de lo nuestro que de los demás. Y cuando vemos a alguna persona que está pasando por problemas y dificultades, ni nos interesa, ni nos importa. Cuando deberíamos tener la actitud de José, de que aún estando en esa condición, él se preocupó por ellos, simplemente por verlos en su semblante. ¿Estaban tristes o no? Claro. ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ¿Había una preocupación de parte de José? Claro que sí. Claro que sí, aún él estando en la misma condición, hermanos. Hoy día esa pregunta también es para nosotros. También es para nosotros. Dios seguramente hoy día quiere preguntarte a ti, ¿por qué te ves tan triste hoy? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Qué estás haciendo? ¿A quién estás recurriendo? ¿Cuáles son las alternativas que tú tienes? Acuérdense que Dios no está ajeno a nuestro dolor y a nuestros problemas y dificultades. Y Él hoy día nos está haciendo esta misma pregunta. ¿Por qué te ves tan triste hoy? Muchas veces para nosotros un túnel. Algunos en algunos casos ni siquiera ven la luz al final del túnel. Aquí por lo menos hay una luz de esperanza. Pregúntate hoy día, hermano. ¿Estás en esa condición? Hay solución. Y vemos cómo José se preocupó prácticamente de ello. Esto es muy interesante. Cuando ellos les cuentan el sueño a José, dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? No se arroja él el hecho de que, no, yo soy capo para interpretar sueños. Yo ya he tenido experiencia porque yo ya, antes de que me trajeran acá a Egipto, yo ya tuve 2 sueños. Y más encima, mis hermanos y mi papá se enojaron conmigo por los 2 sueños que tuve. Y por eso más encima me esclavizaron y me vendieron. Pero en este tiempo, a esta altura ya José sabe de quiénes son las interpretaciones. Son de Dios. Él nos arroja prácticamente la habilidad para poder interpretarlo. Y él le dijo, cuéntamelo ahora. ¿Cuáles fueron tus sueños? ¿Por qué te ves tan triste? ¿Y qué pasó? Antes de eso, Pablo interpretó el sueño del copero. Le dijo, bueno, en tu caso, el faraón iba a tener un cumpleaños y seguramente iba a soltar a algunos presos. Y le dijo, mira, el copero, en tu caso, en 3 días más vas a ser restituido a tu puesto. Y el panadero, cuando vio de que la interpretación era buena para el copero, estaba, ¿y cuál será la mía entonces? ¿Será algo similar? Y José le dice, en 3 días más, el faraón te va a ahorcar. Vas a morir en la horca. ¡Chu! Muy mala noticia, hermanos. Muy mala noticia. ¿Y qué pasó? Ocurrió exactamente como José interpretó los 2 sueños. Qué triste, ¿no? Para uno y qué bueno para el otro. La pregunta es aquí,
¿Cuántos son los que están dispuestos a predicar el sermón del copero? Porque nosotros podemos predicar y todas las cosas buenas respecto a la palabra de Dios y las cosas, los beneficios que ellas nos traen, pero ¿cuántos estamos dispuestos a predicar el sermón del panadero? Oye, tú estás en peligro. Estás en una condición en la cual corres el riesgo de morir. En este sentido, hermanos, nosotros somos el copero y el panadero. Estamos ahí, en esa condición, en esa cárcel. Un hombre inocente vino a nuestra prisión y compartió nuestra condición. Está hablando aquí del Señor Jesucristo, hermanos, porque nosotros somos el copero y el panadero y estamos en una condición paupérrima delante de Dios. Pero viene uno de afuera, como Jesús, un hombre inocente, viene aquí a esta tierra, a esta prisión en la cual nosotros estamos, donde el pecado domina y nos esclaviza prácticamente. Estamos presos. Y comparte con nuestra condición. Y aquel verbo, dice la Biblia, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí está Jesús, en medio de nosotros ahora. Este prisionero, hablando de Jesús, inocente, nos reveló el mensaje de Dios. Hoy están en una condición muy desconsiderable. Una condición en la cual ustedes corren el riesgo de morir. Y Él trae un mensaje. Pero no es un mensaje pesimista, es un mensaje que se le llama las buenas nuevas, el Evangelio, y es lo que nosotros tenemos de predicar, pero sin dejar de predicar también el mensaje del panadero. Estamos en una condición horrible delante de Dios. Estamos condenados, ya nacemos condenados. Por eso la Biblia dice que Jesús no vino a condenar, sino que vino a salvar. ¿Ya? Entonces, este prisionero inocente demostró la verdad en 3 días, ¿o no? ¿Sí o no? Él siempre predijo, voy a morir y en 3 días voy a resucitar, dándole validez a todo su mensaje. Y ustedes saben, hermano, para nosotros los cristianos, si la resurrección no existió, la Biblia dice que nosotros aquí estamos dando la hora. No tendríamos ninguna razón, ningún sentido de estar aquí reunidos, hablando, conversando, si Jesús no resucitó de los muertos. Por eso siempre los ateos, cuando alguien quiere refutar la verdad del Evangelio, siempre los que creemos en ella le dice, hay un desafío. Prueba de que la resurrección no existió. Y todos aquellos, hermanos, ahí están documentados, incluso son apologistas hoy en día, defienden la fe, que se encontraron con la verdad de que sí, Jesús resucitó. Hay evidencia, pero abrumadora en cuanto a todo eso. Pero aquí está Jesús, hermano, en medio de nosotros, en medio de nuestras cárceles, en medio de nuestra situación, quizás muchas veces nosotros desesperante, pero Él está aquí. Y ha venido y nos mira a la cara y nos pregunta por qué estamos tristes. Porque Él quiere salvar, Él quiere rescatar. El mensaje, hermano, de este prisionero, hombre inocente, trae vida o trae sentencia, porque si tú lo recibes, hay perdón de pecado y vida eterna. Pero si tú le rechazas, la sentencia sigue sobre nosotros. ¿Interesante? Como conclusión del capítulo 40. Vamos rápido, ¿no? José nos enseña que la fidelidad, la otra era integridad, ¿cierto? La primera parte, la integridad aquí en la cárcel es fidelidad. En medio de la adversidad es fundamental para los hijos de Dios. En las prisiones de la vida, Dios nos llama a confiar en Él, servir a otros y permanecer firmes en la fe. Esa es la conclusión de esta parte del capítulo 40. ¿Algún detalle os falta en la vida de José hasta el momento? Ninguna, ¿no? Ni una. A pesar de su situación, a pesar de sus circunstancias, ni una. Vamos a la última parte, al 41. Los sueños del faraón. ¿Se dan cuenta cómo Dios está trabajando? ¿Van viendo el hilo? ¿Cómo Dios está preparando a este chico para algo mucho más grande? Y él no se tira para atrás, sino que sigue con integridad, sigue con fidelidad. Y aquí tenemos al faraón. 2 años después, dice la Biblia,
en el capítulo 41. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río. Y ustedes saben la historia, no lo vamos a leer para continuar y seguir adelante. Pero pasaron 2 años, ¿se acuerdan? Bueno, la historia también dijo que cuando le reveló el sueño al copero, le dijo, oye, cuando tú vuelvas a tu trabajo, por favor, acuérdate de mí. ¿Y qué pasó con el copero? Se olvidó ya, me salvé de la muerte, así que me olvidé de José. Pero pasaron 2 años más, hermanos, en que José estuvo en la cárcel y el faraón tuvo no solamente uno, tuvo 2 sueños. ¿Ya? Entonces, mientras estamos ahí en ese intertanto, José quizás pensó, voy a salir antes de la cárcel, pero no, pasaron 2 años. A veces lo bueno que hacemos parece no tener recompensa, hermano. ¿Qué pasó aquí? ¿Te olvidaste? No pasó nada. La espera es un tema común en la vida cristiana. Nosotros somos apresurados, no queremos que las cosas sean así de rápido, pero Dios tiene su tiempo y va trabajando a su tiempo, no al nuestro. Dios a menudo nos llama a esperar mucho más tiempo del que nos gustaría. ¿Hasta cuándo? No. Señor, por favor, ayúdanos, sácame de esta situación, líbrame. Dios a menudo designa nuestros comienzos y nuestras paradas. Oye, ¿este es el momento de partir? No, este es el momento de parar. No, Él va dirigiendo todo. La mano de Dios estaba en esto, pues cuando fue el tiempo correcto, el mayordomo supo exactamente dónde encontrar a José. Porque los sueños, hermano, del faraón lo dejaron medio así complicado. ¿Y cuáles fueron los sueños del faraón? Bueno, soñó que salían del río 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. ¿Ya? Acuérdense que, hermano, el río Nilo para los egipcios ese era prácticamente un dios. Era un sistema de irrigación para las cosechas y todo ese tipo de cosas. Así que ellos tenían en consideración muy en alto a este río. Pero el faraón sueña esto, que del río salen 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. ¿Y qué pasa con las 7 vacas flacas? Se comen a las gordas y aún así, después de haberlas comido, se veían igual de flacas. Y él le llamó a decir, ¿qué pasó aquí? Tuvo otro sueño, el sueño de las espigas, otra vez, 7 espigas. Unas muy bonitas y de repente del medio sale otras 7 más menudas, dice, o sea que eran medias flacas y no con mucho grano, y que las menudas se comían a las más gorditas, a las mejores, que tenían mejor apariencia, y esto prácticamente al faraón le llamó mucho la atención. ¿Qué hace el faraón entonces? Manda a llamar de todo Egipto sus magos, sus adivinos, y nadie, absolutamente nadie, pudo descifrar los sueños. Y ahí de repente se aparece el copero, y dice, verdad, y se acuerda de las cosas que él había hecho en contra del faraón, y dijo, y por eso yo estuve metido en la cárcel, y ahí encontré un joven que nos habló acerca de algunos sueños que nosotros tuvimos, y por causa de la interpretación de él, de ese sueño, yo estoy aquí contigo hoy día. Y mandan a buscar rápidamente, dice la Biblia, a José. Rápidamente. Pero fue algo así súper rápido. José, de alguna forma, hermanos, aún estando en esa conversación, dice la Biblia que se afeitó y se vistió. ¿Ya? Porque ¿delante de quién se iba a presentar? Delante del faraón. O sea, fue muy bien presentado. Y llega delante del faraón, y el faraón le cuenta sus sueños. ¿Y qué hace José? Respondió José a faraón diciendo, otra vez, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a faraón. Imagínate ahora de nuevo, hermano. Mire, ¿usted cree que faraón estaba solo ahí? Mandó a llamar todos los magos, todos los adivinos de todo Egipto. Seguramente estaban todos ahí en ese lugar. Y de repente llega José sacado de la cárcel, bien vestido. Y el faraón le cuenta de nuevo el sueño y añade otra información adicional, porque dice esas vacas eran más feas todavía. O sea, era horrible el sueño y la apariencia de estas vacas. Ahora José podía, mira, cuando ve un auditorio de esa forma ahí, José pudo haberse aprovechado de la situación. Claro que sí, José habría dicho, aquí está la mía.
Mira, aquí están todos los astrónomos, no sé, magos y adivinos, y ninguno de ellos pudo. Aquí está la mía, po. Yo me puedo aquí ahora presentar delante de todos ellos y dejarlos chiquititos. Lo puedo aplastar aquí. ¿No le ha pasado alguna vez que nos queremos lucir delante de los demás? Bueno, tengo una anécdota, pero no mía, pero de otra persona, pero no lo voy a contar mejor. Pero en mí, hermano, José dijo, no está en mí. Dios era el que dé respuesta propicia al faraón. Le dio toda la gloria a Dios. O sea, otra vez estamos hablando de un chiquito ahora de 17, no sé cuántos años tendría que... Bueno, tenía 30 años, dice la Biblia, cuando se presentó delante del faraón. ¿Ya? A los 17 años fue puesto en la cárcel Potifar, 2 años más en la cárcel, y aquí cuando se presenta al faraón, la Biblia dice que tenía 30 años. ¿Había madurado? Claro que sí. ¿Cuánto tiempo le tomó para madurar a través de todas esas penurias y dificultades? Fue una escuela para él. Entonces, cuando estemos pasando por problemas, dificultades, acordémonos, Dios está trabajando y está formando nuestro carácter. Porque algo va a surgir seguramente más adelante en la cual vamos a estar preparados. Esa es su escuela. Hay un dicho que dice el marino, no se hace cuando la mar está en calma. Cuando llegue la tempestad, ahí sí. Entonces, José no se atribuye nada a él, aunque pudo haberse aprovechado de la situación, sino que le da la gloria a Dios, diciendo, no, Dios va a ser el que va a responder y va a dar claridad a todo esto. Y le dijo, pues, y esto va a suceder pronto. ¿Y cuál fue la interpretación de los sueños, hermanos? Bueno, nosotros sabemos de que las 7 vacas gordas son abundancia de comida. Y las 7 vacas flacas, igual que las espigas, son 7 años de hambruna. Y no solamente iba a afectar a la región de Egipto, sino que iba a afectar a todo el mundo. Entonces era una situación apremiante. Va a haber abundancia, pero también va a haber escasez. Y la cosa va a ocurrir pronto, en breve. ¿Y saben lo que hace lo más interesante ahí? Que aún ahí, interpretando el sueño, José le empieza a dar consejos al faraón. Imagínate este chico. Dice, por tanto, es necesario que el faraón se provea de un hombre prudente y sabio. Y José, todo este tiempo, Dios lo estuvo preparando en la casa de Potifar, con todas estas acusaciones falsas que le hizo la mujer, llevado a la cárcel, interpretando estos sueños, siendo siempre un administrador, aprendiendo el oficio, saber cómo lidiar con situaciones complejas y todo ese tipo de cosas. Y ahora él tenía toda esa capacidad para dar consejos y hablar delante de todos y decir qué es lo que había que hacer. A nosotros nos deja así cuando tenemos un problema en la casa o en la empresa. Ahí empezamos a hacer funcionar la maquinita y muchas veces nos esperamos y no sabemos qué hacer. ¿Tenía conocimiento José? Sí, tenía conocimiento y el conocimiento nos dice lo que está pasando. Está muy claro. Pero no solamente tenía conocimiento, sino que también tenía sabiduría. Él sabía qué hacer al respecto, hermano. Sabía qué hacerlo y empezó a aconsejar al faraón. Hoy día el mundo está lleno de conocimiento, ¿cierto? Estamos plagados, nunca habíamos estado tan inmersos con tanto conocimiento y lo tenemos aquí en la mano. Pero falta algo, hermano, falta sabiduría. Y la única sabiduría que nosotros podemos encontrar en este mundo, hermano, lleno de conocimiento y perverso, la prisión en la cual nosotros nos encontramos, es Jesús. La Biblia dice que Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Imagínate, esto es algo difícil de entender, que todo lo que nosotros necesitamos se encuentra solamente en una sola persona, y esa es la persona de Jesús. Cuando Dios se le presentó a Moisés en el desierto, en la zarza, para que vaya a liberar al pueblo de Israel de los egipcios, él le dijo, oye, pero si yo voy allá, ¿cuál es tu nombre? Me iban a preguntar en nombre de quién vienes tú. Y Dios le dice, yo soy el que soy. Qué nombre más extraño, qué nombre más raro. Y después en el Nuevo Testamento vemos a Jesús utilizando el mismo yo soy.
haciendo referencia a que él era el mismo que se le presentó a Moisés ahí en la zarza. Y ahí, si tú ves los yo soy de Jesús, te das cuenta de que todo lo que nosotros necesitamos solamente se encuentra en una persona, y es Jesús. Por eso, hermanos, nosotros decimos de que la verdad no es una filosofía, no es una forma de vida, no es un concepto. La verdad es una persona. Necesitamos a Jesús. Y dijo Faraón a sus siervos, después de que José le dio toda una cátedra de consejo y cómo administrar toda esta situación que viene por delante, dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en que esté el Espíritu de Dios? Imagínate. Potifar se dio cuenta de que había algo en José, que Dios estaba con él. Por eso le dio la administración de todo. Y todo prosperó. El carcelero vio algo en José. ¿Qué es lo que él vio? Que Dios estaba con José. Y le dio la administración de toda la cárcel y todo funcionaba súper bien. Y aquí, después de esta interpretación de los sueños con José, y José empieza a dar consejo y decirte, esto es lo que tenemos que hacer, Faraón, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Faraón dice, ¿para qué vamos a seguir buscando a alguien más? ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Faraón aún igual se dio cuenta que algo había en José. Estaba, el mismo lo declara, está el Espíritu de Dios. Y eso que estos eran tipos paganos, tenían cualquier cantidad de dioses a la cual ellos podían recurrir. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¿Se dan cuenta la sabiduría? No solamente el conocimiento, sino que también la sabiduría. Saber qué hacer. Cuando José fue confrontado con la tentación, ¿él sabía qué hacer? Sí, huyó. Sabía qué hacer. ¿Usted sabe lo que el faraón le dio a José? Bueno, antes de eso. Dice el relato bíblico que el mismo faraón sacó su anillo y se lo puso a José. Mandó a buscar vestimentas de lino fino y lo vistió delante de todos. Sacó un collar de oro y se lo puso en su cuello. Mandó a llamar el segundo carro en autoridad y lo subió delante de él. Y dio una orden que todos debían de arrodillarse ahí. Tremenda exaltación, hermanos, delante de todos. Simplemente por integridad, por fidelidad, por conocimiento, por sabiduría, porque Dios estaba con él. Y más encima le da un nombre distinto. Ya no es José, se va a llamar Sabnat Panea. Dios habla y vive, según lo que leí la traducción en griego. Perdón, no en griego, en egipcio. Y esto significa, el nombre subraya el origen divino de la sabiduría de José. ¿Ya? Un poco el significado de lo que significa su nombre. El faraón le da una esposa también, Asenat. Ahí sale el nombre Asenat o Asenat. Le da una esposa que se llama Asenat. Y de esta unión nacen dos hijos, Manasés y Efraín. Y estos hijos nacen antes de que comenzara el primer año de la escasez, de hambre en Egipto. Manasés, Dios me hizo olvidar, imagínense, tan jovencito, siendo vendido, esclavo, y la cárcel, y todo esto, malas acusaciones y todo esto. Entonces dijo Manasés, Dios me hizo olvidar todo eso. Y después le nace Efraín, que significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, ahí donde él estaba. ¿Fructificó José o no? Claro que sí, claro que sí. ¿Quién tiene hambre, por si acaso? ¿Se alcanza a ver la primera imagen? Es un pollo, ahí está, pero quemado prácticamente. ¿Cuánto fue la hora de cocción? 1 hora a 480 grados centígrados. Este otro acá está bueno. Se cocinó, mira hermano, 3 horas a 150 grados Celsius. Claro. Esta es como una metáfora para nosotros en cuanto a la vida de José o en cuanto a nuestra propia vida. ¿Ya? Nosotros siempre queremos las cosas rápido nomás, que sucedan rápido y que ojalá se solucionen rápido.
Pero hermano, Dios está trabajando en nosotros con todos estos problemas y todas estas aflicciones. Y sin darnos cuenta, en más tiempo, hermano, vamos a quizás disfrutar de algo mucho mejor que un pollo prácticamente quemado. ¿Ya? Así que tengamos paciencia. Si en este momento estás en una situación en la cual no ves la luz del túnel, acuérdate, Jesús te está preguntando, ¿por qué están tristes tus ojos? ¿Ya? Y aquí también, y si el tiempo se arrastra y no ves ninguna alternativa, ninguna solución, calmado. Confía en Dios. Él está haciendo su trabajo. ¿Ya? Él está acuérdense, Él sigue trabajando y seguirá trabajando en nosotros. Como una aplicación práctica. Mantengamos nuestra integridad, así como José la demostró solamente siendo un jovencito. Confiemos en el proceso. Estamos en un proceso. Acuérdense, ¿cuál es el proceso? Imagínate el proceso de Dios en nosotros. Él dice que al final de cuentas Él quiere que nosotros nos conformemos a la imagen de Jesús. Cuando Jesús es único y es perfecto y no tiene comparación, pero la Biblia dice que Él está trabajando en nosotros para que nos conformemos a la imagen de su Hijo. Oye, medio trabajo. Con unos más, quizá con otros menos, pero al final con todos. Sé diligente, ¿dónde estás? No te quejes. No armes un escándalo. No hagas una protesta. Sé diligente, ¿dónde estás? Cumple con tu deber. Haz tu trabajo. Muestra de qué estás hecho tú. ¿Cuál es tu carácter? Si hay fidelidad o no. Reconoce a Dios en tus dones. Algunos tienen mucha capacidad, hermano. Yo tengo alguna y otras no. Y todos ustedes también, de alguna forma. Todos somos distintos. Pero aún así, debemos de reconocer en lo que somos buenos. No, esto no viene de mí. Viene de parte de Dios. ¿Ya? Tenemos que reconocerlo, así como José lo hizo también, descifrando todas estas incógnitas de estos sueños y dando las instrucciones necesarias para seguir adelante. Y por último, persevera en la esperanza. Persevera, persevera, persevera. Nosotros hemos conocido muchas personas, hermanos, que comienzan y de repente ya no están. Llega el problema a su vida y desaparecen. Ya no quieren seguir adelante. Ya desistieron, tiraron la toalla. Pero aquí Dios nos muestra con la vida y la historia de José de que hay que perseverar en la esperanza. ¿Ya?